En una tarde gris y fría, el cielo amenazaba con una tormenta que parecía arrastrar consigo no solo la lluvia, sino también las esperanzas de quienes vivían en el pequeño pueblo. María caminaba apresurada, sus zapatos golpeando el suelo irregular mientras sujetaba con fuerza una vieja cartera que contenía lo poco que tenía. Sabía que llegar tarde a su trabajo en el café podía costarle caro, y cada peso era vital para su familia. La vida no le había dado muchas oportunidades, pero ella seguía luchando con la determinación que solo quienes han conocido la adversidad pueden tener. Mientras cruzaba la calle principal, la lluvia comenzó a caer de repente, como si el cielo finalmente se hubiera rendido. María se cubrió con su delgado abrigo y aceleró el paso, buscando refugio. Fue entonces cuando chocó sin querer con un hombre que salía de una elegante tienda. Él llevaba un abrigo caro y un reloj brillante que reflejaba la poca luz que quedaba en el día. Sus miradas se cruzaron de manera inesperada. Los ojos oscuros y decididos de él contrastaban con la expresión cansada pero llena de vida de ella. «Disculpa, no te vi», dijo María, tratando de mantener la calma a pesar de que su corazón latía con fuerza. El hombre asintió con una sonrisa leve, algo inusual en su rostro serio. «No te preocupes, fue mi culpa también», respondió con voz profunda. En ese momento, ninguno sabía que ese encuentro casual sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. María entró al café empapada, sus manos temblando un poco. El aroma del café recién hecho le dio un poco de calor y esperanza. Mientras servía a los pocos clientes, no pudo dejar de pensar en aquel hombre, en su mirada intensa y en la forma en que parecía observarla con una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro, que así se llamaba el millonario, no podía sacar de su mente la imagen de aquella joven que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, pero sin perder jamás su dignidad. Los días siguientes, Alejandro volvió al café. No era su lugar habitual, pero algo en María lo atraía inexplicablemente. Ella, por su parte, trataba de no mostrar lo mucho que le afectaba su presencia. Cada vez que él llegaba, su corazón se aceleraba, y sus manos se volvían torpes. Sin embargo, mantenía la distancia porque sabía que pertenecían a mundos distintos y porque había secretos en su pasado que no quería compartir. Un día, Alejandro decidió hablarle después del cierre. «María», dijo con suavidad, «sé que no nos conocemos, pero quisiera saber más de ti». Ella lo miró, sorprendida, y por primera vez sintió que alguien realmente quería escucharla sin juzgarla. Dudó un momento, pero al final respondió con una voz apenas audible: «No es fácil contar mi historia. Hay cosas que preferiría olvidar». Alejandro asintió comprensivo. A veces, enfrentar el pasado es el primer paso para cambiar el futuro. Aquella noche, María se permitió soñar con un mañana diferente, uno donde no tuviera que luchar sola. Pero también sabía que para llegar a ese futuro, tendría que enfrentarse a sus miedos más profundos y a un mundo que no siempre es justo. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a cuestionar todo lo que creía sobre la vida y el éxito. Su encuentro con María le mostró que el verdadero valor no está en el dinero o el poder, sino en la honestidad del corazón y la capacidad de amar sin condiciones. La tormenta afuera seguía su curso, pero dentro del pequeño café, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia que ni María ni Alejandro podían imaginar hasta dónde los llevaría. Alejandro no era un hombre común. Su vida estaba marcada por reuniones interminables, decisiones que afectaban a miles y un mundo de lujos que pocos podían imaginar. Pero desde aquel día en el café, algo cambió dentro de él. No podía dejar de pensar en María, en su sonrisa tímida y en la fuerza con la que enfrentaba la vida, aunque su mundo fuera tan distinto al suyo. Decidió regresar al pequeño pueblo con la excusa de cerrar unos negocios pendientes, pero su verdadero motivo era ver a María una vez más. Cuando entró al café, ella lo miró de reojo, nerviosa y desconfiada. No sabía qué esperaba ese hombre tan diferente, y menos aún que podía ofrecerle a alguien como él. Sin embargo, la curiosidad la venció, y poco a poco comenzaron a intercambiar palabras que,
aunque sencillas, tenían un peso inesperado. Alejandro quería conocer más allá de la superficie. Preguntaba por sus sueños, sus miedos, y sobre la familia que María protegía con tanto amor. Ella, que no estaba acostumbrada a que alguien mostrara tanto interés, vacilaba, temerosa de que esas preguntas escondieran juicios o compasión falsa. Pero en sus ojos veía sinceridad, y eso la hacía bajar la guardia. Una tarde, Alejandro le pidió que le contara sobre su vida. María se sentó, respiró profundo y empezó a relatar lo que había callado durante años. Habló de la infancia difícil, de la pérdida de su padre cuando era niña y de cómo su madre trabajaba día y noche para sacar adelante a la familia. Confesó sus miedos, sus dudas y ese sentimiento constante de estar atrapada en un círculo del que parecía imposible salir. Mientras hablaba, Alejandro la escuchaba atentamente, sorprendido por la resiliencia que emanaba de aquella joven. No era solo una chica pobre, era alguien con un espíritu indomable, capaz de enfrentar la tormenta con la cabeza en alto. Por primera vez, comprendió que el dinero no lo era todo, y que quizás el verdadero valor estaba en esas historias silenciosas que nadie contaba. Pero no todo era tan sencillo. A medida que su relación avanzaba, comenzaron a aparecer obstáculos. Los vecinos murmuraban, cuestionando las intenciones de Alejandro. ¿Qué busca un millonario en una chica como María?, se preguntaban. Y no solo ellos. Algunos amigos y socios de Alejandro tampoco veían con buenos ojos aquella conexión inesperada. Él sentía la presión, pero estaba decidido a no dejar que esos prejuicios destruyeran lo que comenzaba a construir. María, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. Sabía que su pasado podía ser un problema, y que la distancia entre sus mundos era más grande de lo que parecía. Pero cada vez que veía a Alejandro, sentía una chispa de esperanza, una posibilidad real de cambiar su destino. Una noche, mientras caminaban juntos bajo un cielo estrellado, Alejandro tomó la mano de María y le dijo con voz firme: «No me importa lo que digan. Quiero estar contigo, entenderte y apoyarte. No estoy aquí por caridad, sino porque tú me haces querer ser mejor». María sintió que su corazón se aceleraba, pero también un temor profundo. ¿Sería posible realmente ese amor? ¿O solo una ilusión destinada a desvanecerse? Las dudas no desaparecían, pero la fuerza de sus sentimientos era más poderosa que el miedo. Poco después, Alejandro le confesó que en su mundo no todo era tan perfecto como parecía. Tenía responsabilidades que lo mantenían atrapado, y decisiones difíciles que debían tomarse. Pero también había descubierto que lo que más anhelaba no estaba en sus riquezas, sino en la autenticidad que María le mostraba. La relación crecía en silencio, mientras ambos aprendían a confiar en sus emociones y a enfrentar los prejuicios que intentaban separarlos. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a caminarlo juntos, paso a paso. En el fondo, aquella conexión improbable comenzaba a transformarlos. María ya no era solo la chica del pueblo, y Alejandro no era solo un hombre de negocios. Eran dos almas buscando un refugio en medio de sus tormentas personales, y el destino parecía querer unirlos para siempre. Cada vez que Alejandro entraba al café, el ambiente cambiaba. Los ojos curiosos de los vecinos se posaban en María, y en ella crecía una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que su mundo era pequeño, y que esa relación despertaba susurros y miradas que podían lastimarla, pero también sentía que algo dentro de ella empezaba a florecer, algo que nunca antes había conocido. Alejandro, por su parte, comenzaba a sentir que su vida controlada y llena de reglas empezaba a tambalearse. Aquella mujer sencilla y auténtica desafiaba todas sus certezas. Pero no todo era fácil para ninguno de los dos. La diferencia de clases, las dudas internas y la presión social tejían una telaraña invisible que amenazaba con separarlos. Un día, después del trabajo, María recibió una llamada que le heló la sangre. Era un viejo conocido de su pasado, alguien con quien había compartido momentos difíciles, y que ahora regresaba con intenciones poco claras. La noticia la dejó inquieta y temerosa.
Sabía que su historia no era tan simple como parecía y que ese pasado podía destruir la confianza que Alejandro comenzaba a depositar en ella. Decidió no contarle nada a Alejandro, temerosa de perderlo, pero esa mentira silenciosa empezó a crecer y a pesar en su corazón. Mientras tanto, Alejandro notaba que María estaba distante, y esa distancia lo llenaba de preguntas y dudas. Intentaba acercarse, pero ella se cerraba más, atrapada entre el deseo de ser honesta y el miedo a la verdad. Una tarde, mientras caminaban por la plaza del pueblo, Alejandro decidió enfrentar el silencio. María, siento que algo te está preocupando. No tienes que enfrentarlo sola, dijo con voz suave pero firme. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez sintió que podía confiar. Sin embargo, las palabras no salían. El miedo a perderlo era más fuerte que la necesidad de hablar. Esa noche, en su pequeño cuarto, María revivió recuerdos dolorosos, peleas, promesas rotas y una sombra que parecía seguirla donde fuera. Recordó cómo había luchado para salir adelante, y cómo, a pesar de todo, había encontrado en Alejandro una luz que no quería apagar. Decidió que debía ser valiente, que debía enfrentarse a su pasado para no perder el futuro que empezaba a construir. Al día siguiente, con el corazón en la mano, María se sentó frente a Alejandro y le contó la verdad. Habló de ese amigo que regresaba con intenciones dudosas, de sus miedos y de lo mucho que temía perder lo que tenían. Alejandro la escuchó sin interrumpir, con una mezcla de sorpresa y comprensión. No era la historia que esperaba, pero eso no disminuía lo que sentía por ella. María, dijo finalmente, todos tenemos un pasado, y ninguno es perfecto. Lo que importa es quién eres ahora, y lo que quieres construir. Yo estoy aquí para ti, no para juzgarte. Esas palabras rompieron una barrera invisible en el corazón de María. Por primera vez, sintió que podía ser completamente ella misma, sin miedo a ser rechazada. La confianza entre ellos creció, pero también las dudas sobre lo que el futuro les deparaba. No tardaron en llegar nuevas pruebas. Los rumores en el pueblo se intensificaron, y la familia de Alejandro mostró su descontento. Para ellos, aquella relación era una mancha en el prestigio que habían construido. Alejandro se encontró en medio de una batalla silenciosa entre el amor y las expectativas familiares. María, aunque herida por las críticas y la desconfianza, no estaba dispuesta a renunciar. Sabía que su amor por Alejandro era real y que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Sin embargo, la realidad era dura, y los obstáculos parecían multiplicarse. En medio de esa tormenta emocional, ambos aprendieron que amar no es solo disfrutar de los momentos felices, sino también luchar por mantener viva la llama cuando todo parece estar en contra. Alejandro empezó a cuestionar su propio mundo, sus valores y lo que realmente quería. María encontró en él no solo un amor, sino un aliado que la ayudaba a enfrentar sus miedos. La distancia social, los prejuicios y las heridas del pasado se convirtieron en retos que pusieron a prueba la fortaleza de su vínculo. Pero, a pesar de todo, cada mirada, cada palabra y cada gesto reafirmaban que aquel amor improbable tenía la fuerza suficiente para cambiar sus vidas. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las luces del pueblo comenzaban a encenderse, María y Alejandro caminaban juntos, con la esperanza intacta y el compromiso de no dejar que nada ni nadie separara lo que habían encontrado en medio de la tormenta. Una noche fría y silenciosa, Alejandro invitó a María a su casa. La mansión se alzaba imponente, con luces tenues que parecían ocultar más secretos que riquezas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo era un lugar desconocido para ella, sino que representaba el mundo del que siempre había sentido que estaba fuera de alcance. Cuando cruzaron el umbral, el silencio fue casi abrumador. Alejandro caminó delante, mostrándole habitaciones amplias y decoradas con lujo, pero sin calidez. Este es mi mundo, dijo en voz baja, como si confesara algo que nadie había escuchado antes. María asintió, intentando ocultar su nerviosismo. Mientras exploraban la casa, Alejandro comenzó a hablar de sus responsabilidades,
de las expectativas familiares y del peso que cargaba sobre los hombros. No es fácil vivir en este mundo donde todo parece estar planeado y controlado, confesó. María lo escuchaba con atención, dándose cuenta de que, detrás del millonario seguro y poderoso, había un hombre atrapado en una jaula invisible. Esa noche, las palabras fluyeron como nunca antes. Compartieron miedos, dudas y deseos. Alejandro reveló que su familia esperaba que se casara con alguien de su misma clase social, alguien que mantuviera intacto el linaje y el estatus. María, por su parte, habló de su lucha constante por salir adelante y proteger a los suyos. Pero el momento más difícil llegó cuando Alejandro le confesó que no todos en su mundo aceptaban su relación. Su madre, una mujer rígida y tradicional, había dejado claro que María nunca sería bienvenida. Hay muchas cosas en juego, le dijo Alejandro con pesar, y debo decidir qué es lo más importante. María sintió un nudo en la garganta. Sabía que su amor por Alejandro sería puesto a prueba, pero también que ellos debían ser fuertes si querían salir adelante. La realidad los golpeaba con fuerza, pero no estaban dispuestos a rendirse. En esos días, los rumores en el pueblo crecieron y las miradas cargadas de juicio se hicieron más frecuentes. María empezó a sentir el peso de la soledad y la crítica. Sin embargo, cada vez que pensaba en Alejandro, encontraba la fuerza para seguir adelante. Un fin de semana, Alejandro invitó a María a un evento social en la ciudad. La llevó a un salón elegante, lleno de personas vestidas con trajes caros y joyas brillantes. María se sintió fuera de lugar, pero Alejandro no la soltó de la mano. Sabía que ese momento sería decisivo para ambos. Durante la velada, la madre de Alejandro apareció. Su mirada fría y distante recorrió a María de pies a cabeza, sin disimular su desaprobación. «¿Qué haces aquí?», le preguntó con voz cortante. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero respondió con firmeza: «Estoy aquí porque amo a Alejandro». El silencio se hizo pesado. Alejandro se interpuso entre ambas, mirando a su madre a los ojos. «Ella es parte de mi vida, y espero que algún día puedas aceptarla», dijo con determinación. La tensión era palpable, pero algo cambió en ese momento. María comprendió que Alejandro estaba dispuesto a luchar por ellos, y ella también. Al salir del evento, bajo el cielo estrellado, ambos sintieron que ese fue un punto de inflexión. Sabían que la batalla apenas comenzaba, pero también que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. El amor que los unía se había fortalecido en medio de la adversidad. De regreso a la mansión, hablaron hasta tarde, planeando un futuro incierto pero lleno de esperanza. María entendió que no sería fácil, pero también que aquel hombre, con todas sus riquezas y responsabilidades, la amaba de verdad. Mientras la noche avanzaba, una certeza crecía en sus corazones. El amor que sentían no era un simple capricho, sino una fuerza capaz de transformar sus vidas y desafiar todo lo que los separaba. Los días siguientes al evento social fueron una mezcla de esperanza y tensión. Alejandro y María se aferraban a su amor, pero las presiones externas no daban tregua. La familia de Alejandro intensificó sus esfuerzos para separarlos, enviando mensajes velados y organizando reuniones con posibles parejas para Alejandro, todas ellas cuidadosamente escogidas para que fueran más adecuadas. Sin embargo, Alejandro permanecía firme, decidido a demostrar que el amor verdadero no conoce barreras. María, por su parte, sentía como los muros que había construido a su alrededor empezaban a derrumbarse. Nunca antes se había permitido soñar con un futuro tan lleno de posibilidades, pero también sabía que ese camino sería difícil y lleno de sacrificios. Su madre y hermanos, aunque orgullosos de ella, le aconsejaban prudencia. «No olvides de dónde vienes, María», le decían, preocupados por las diferencias sociales y el dolor que podría traerle un rechazo público. Una tarde, mientras trabajaba en el café, María recibió una visita inesperada. Su antiguo amigo del pasado oscuro, el mismo que la había llamado días atrás. Esta vez, su actitud era más agresiva y sus intenciones,
claras. Sabes que podemos ayudarnos, le susurró al oído, recordándole favores que alguna vez le había pedido. María sintió que el peso del pasado amenazaba con aplastarla, pero esta vez no estaba sola. Decidió contarle a Alejandro sobre esta amenaza. Su reacción fue inmediata: no permitiré que nadie te haga daño. Estamos juntos en esto, y enfrentaré cualquier problema por ti. Esa promesa le dio a María una fuerza renovada. Entendió que con Alejandro a su lado, podría enfrentar hasta los fantasmas más oscuros. Pero no todo fue fácil. La presión social aumentaba, y los rumores en el pueblo comenzaron a volverse crueles. María escuchaba susurros mientras caminaba por las calles, miradas llenas de juicio y rechazo. Sin embargo, su amor por Alejandro era más fuerte que el miedo. Cada palabra hiriente se convertía en una razón más para luchar por su felicidad. En medio de esta tormenta, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció públicamente que María era su pareja, dejando claro que no se dejaría influenciar por las opiniones de otros. Su valentía inspiró a algunos, pero también generó más resistencia entre los que querían mantenerlo lejos de ella. María y Alejandro comenzaron a planear un futuro juntos, con sueños que iban más allá de las diferencias sociales. Querían construir un hogar donde el amor y la honestidad fueran los pilares, sin importar las riquezas o las apariencias. Pero sabían que ese sueño no se realizaría sin enfrentar las pruebas que el destino aún tenía preparadas. Una noche, mientras caminaban por el campo bajo la luna llena, María se detuvo y miró a Alejandro con lágrimas en los ojos. ¿Crees que realmente podemos superar todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Él la abrazó fuerte y respondió: no solo creo, lo sé. Nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Aquel abrazo selló una promesa silenciosa entre ellos: seguir adelante, sin importar las dificultades, porque lo que tenían era verdadero y único. Y aunque el camino fuera incierto, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. La tensión entre Alejandro y su familia llegó a un punto insostenible. Su madre, junto con otros miembros influyentes, organizaron una reunión secreta para tratar de convencerlo de que pusiera fin a su relación con María. Argumentaron que su futuro y el legado familiar estaban en juego, que María no encajaba en ese mundo de privilegios y poder. Alejandro escuchó en silencio, pero su corazón ya había tomado una decisión firme. Al salir de esa reunión, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros, pero también la claridad de saber que era lo más importante para él. No era el dinero ni la fama, sino María y la vida que quería construir a su lado. Sin embargo, sabía que no podía subestimar la resistencia de su familia y la influencia que ejercían en su vida. Mientras tanto, María luchaba con sus propios temores. La sombra del pasado seguía acechándola, y cada vez que parecía dar un paso adelante, algo la hacía retroceder. El hombre que había vuelto a su vida no se rendía y empezaba a complicar aún más la situación con amenazas veladas y presiones para que ella desistiera. Pero ahora, con Alejandro a su lado, María se sentía más fuerte y decidida que nunca. Un día, mientras trabajaba en el café, María recibió una carta anónima que contenía advertencias y mensajes intimidatorios. Su mano temblaba al leerla, pero sabía que no podía mostrar miedo. Decidió compartirlo con Alejandro, quien reaccionó con furia y preocupación. «Esto termina hoy», le dijo con determinación. Ambos comprendieron que debían tomar medidas para proteger su amor y su seguridad. En medio de esta tormenta, Alejandro decidió hacer público su compromiso con María en una conferencia de prensa. Frente a periodistas y cámaras, declaró que el amor no conoce clases sociales ni barreras, y que estaba orgulloso de su relación. Sus palabras causaron revuelo, tanto apoyo como rechazo, pero Alejandro no retrocedió. Quería que todos supieran que estaba dispuesto a luchar por María. La reacción de su familia fue inmediata y dura. Alejandro fue presionado para que eligiera entre ellos y María. La tensión alcanzó un punto crítico, y por primera vez, Alejandro enfrentó una ruptura real con quienes creía que siempre estarían a su lado.
A pesar del dolor, él eligió a María sin dudarlo. María, emocionada pero también consciente de la magnitud del sacrificio que Alejandro estaba haciendo, sintió una mezcla de amor y tristeza. Sabía que el camino que elegían juntos sería complicado, pero también que no había vuelta atrás. Su relación ya había superado pruebas que muchos no podrían soportar. Un día, Alejandro sorprendió a María con una invitación inesperada. Un viaje a un lugar apartado, lejos del ruido y las presiones, para reencontrarse y fortalecer su vínculo. Allí, en medio de paisajes tranquilos y naturaleza, pudieron ser simplemente dos personas enamoradas, sin máscaras ni prejuicios. Durante ese viaje, hablaron de sus sueños y de todo lo que querían construir juntos. María confesó sus miedos, y Alejandro prometió estar a su lado en cada paso. La conexión entre ellos se profundizó, y ambos sintieron que, a pesar de las dificultades, su amor era una fuerza imparable. Sin embargo, la realidad los esperaba al regresar. Las presiones familiares y sociales continuaban, y el enemigo del pasado seguía acechando. Pero ahora, Alejandro y María estaban más unidos que nunca, dispuestos a enfrentar cualquier desafío. Esa experiencia les enseñó que el amor verdadero no es fácil ni perfecto, pero es lo que da sentido a la vida. Y aunque el camino sea incierto, mientras estén juntos, podrán superar cualquier tormenta. Después del viaje, Alejandro y María regresaron más fuertes, pero sabían que la batalla por su amor estaba lejos de terminar. La presión familiar se había intensificado, y las heridas que Alejandro había sufrido por elegir a María no desaparecían fácilmente. Su madre, con una mezcla de orgullo herido y terquedad, decidió emprender una estrategia más agresiva para separar a la pareja. Un día, María recibió una inesperada invitación, una carta formal de la familia de Alejandro, solicitando una reunión privada. La joven, confundida y nerviosa, aceptó sin saber qué esperar. Cuando llegó al elegante salón de reuniones, se encontró con la madre de Alejandro y varios miembros importantes de la familia. La tensión en el aire era palpable. «Queremos entender quién eres realmente», dijo la madre de Alejandro con una voz fría pero controlada. María, con valentía, comenzó a contar su historia, no solo su pasado, sino también sus sueños y el amor que sentía por Alejandro. Les habló de sus luchas, sus valores y su deseo sincero de construir un futuro digno y honesto. La reunión fue dura y llena de silencios incómodos, pero al final, algo cambió. Algunos familiares comenzaron a ver a María no como una amenaza, sino como una persona valiente y genuina. Sin embargo, la madre de Alejandro mantuvo su postura, firme en sus prejuicios y expectativas. Mientras tanto, Alejandro estaba decidido a proteger a María y a su relación. Comenzó a involucrarse más en la comunidad donde creció María, ayudando con proyectos sociales y demostrando que no solo venía de un mundo diferente, sino que también estaba dispuesto a unir ambos mundos. Este gesto sorprendió a muchos, y poco a poco, los rumores comenzaron a cambiar. Los vecinos que antes murmuraban comenzaron a respetar la relación, viendo en Alejandro y María una pareja auténtica y comprometida. Sin embargo, el camino no era fácil, y la desconfianza aún persistía en algunos. En medio de todo esto, María recibió una propuesta inesperada: abrir su propio negocio en el pueblo, un pequeño café que sería su sueño hecho realidad. Alejandro la apoyó desde el primer momento, viendo en ese proyecto una forma de darle estabilidad y confianza. María aceptó con ilusión, sabiendo que sería un paso importante para demostrar su independencia y fuerza. Mientras el café comenzaba a tomar forma, la pareja enfrentaba nuevos retos. La familia de Alejandro no dejaba de presionar, y el hombre del pasado oscuro de María volvió a hacer presencia, intentando sabotear su felicidad. Pero esta vez, Alejandro no solo defendía a María con palabras, sino también con acciones contundentes. Una noche, mientras María cerraba el café, sintió que alguien la seguía. El miedo la invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro apareció y confrontó a la amenaza.
Fue un momento decisivo que dejó claro que juntos podían protegerse y enfrentar cualquier peligro. El café se convirtió en un símbolo de su amor y su lucha. Allí, entre risas, trabajo y sueños compartidos, Alejandro y María construían no solo un negocio, sino una vida juntos, desafiando a quienes dudaban de ellos. El pueblo comenzó a verlos con otros ojos, y aunque la aceptación total aún era un camino largo, el respeto y la admiración crecían día a día. María y Alejandro entendieron que su amor no solo cambiaba sus vidas, sino también la forma en que los demás veían lo imposible. En medio de todo, una nueva esperanza nacía. La posibilidad de que el amor verdadero pueda vencer barreras, prejuicios y miedos, y que dos mundos tan distintos puedan unirse para crear algo único y duradero. Los meses pasaron y el Café de María se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo entero. No solo ofrecía café, sino también historias, sueños y esperanzas. Alejandro y María trabajaban codo a codo, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar. Una mañana, mientras abrían el café, llegó una noticia inesperada. La familia de Alejandro había decidido organizar una reunión para anunciar formalmente la aceptación de María como parte de su mundo. Era un momento que parecía imposible hace solo un año, y sin embargo, estaba sucediendo. Alejandro y María llegaron a la mansión, donde familiares y amigos se reunían en un ambiente tenso pero lleno de expectación. La madre de Alejandro, aunque aún rígida, hizo un gesto que sorprendió a todos. Levantó la mano para pedir silencio y habló con una voz que reflejaba un cambio profundo. Después de mucho tiempo y muchas reflexiones, hemos visto la fuerza y la honestidad en esta relación. María ha demostrado ser una mujer valiente, honesta y digna de nuestro respeto y cariño, dijo. María sintió que su corazón latía con fuerza mientras escuchaba esas palabras. El aplauso que siguió fue tímido al principio, pero luego se convirtió en un estallido de aceptación. Los muros que parecían infranqueables comenzaban a caer, y el amor que María y Alejandro habían cultivado con tanto esfuerzo recibía finalmente su merecido reconocimiento. Pero la vida no es solo momentos de gloria. En medio de la celebración, María recibió un mensaje que la hizo temblar. El hombre de su pasado había sido arrestado por delitos graves, y ahora todo parecía estar saliendo a la luz. Este capítulo oscuro amenazaba con volver a perturbar su tranquilidad. Alejandro la tomó de la mano y con mirada firme, le dijo, «No importa lo que pase, estoy contigo. Nada podrá separarnos». Ese compromiso renovado fue el impulso que María necesitaba para enfrentar su pasado sin miedo. Juntos, decidieron no dejar que esos fantasmas definieran su futuro. Se concentraron en construir su vida, en cuidar de su café y en planear proyectos que unieran a la comunidad. Su amor se convirtió en un ejemplo para muchos, una historia de superación y valentía. Con el tiempo, María y Alejandro anunciaron su compromiso. La boda fue sencilla pero llena de amor y emoción, celebrada en el pueblo que los había visto crecer y luchar. Amigos y familiares, incluso aquellos que antes dudaban, compartieron esa alegría, reconociendo que el verdadero amor no entiende de clases ni barreras. En ese momento, María recordó todos los obstáculos que habían enfrentado, las dudas, las amenazas, los prejuicios. Pero también recordó la fuerza que encontró en Alejandro y en sí misma. Comprendió que el amor, cuando es verdadero, puede cambiar vidas, derribar muros y transformar destinos. La historia de María y Alejandro no era solo un cuento de amor, sino una lección para todos, la valentía de amar contra todo pronóstico, la fuerza de ser auténticos y la esperanza de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede triunfar. Mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto pero prometedor, sabían que la aventura apenas comenzaba. Pero esa vez, estaban listos para enfrentarla juntos, con la certeza de que su amor era invencible.